De Samuel capítulo 4, aunque no voy a hablar del 4, voy a hablar del capítulo 7, pero tengo que dar un preámbulo primero para entender por qué Samuel actuó de esa manera con el pueblo de Dios. Ustedes saben, hermanos, que Samuel, ¿por qué es importante la vida de Samuel o la dispensación de Samuel? Porque Samuel es una de las personas que tiene más cargo en la Biblia, es una de las tantas personas que tiene más cargo. ¿Por qué? Porque no solo tiene más cargo, o sea, más cantidad de cargos, sino que fue pionero en los cargos. Un ejemplo, Dios levantó la dispensación de los patriarcas, ¿verdad? Los patriarcas, tenemos a Abel, tenemos Noé, tenemos a Abraham, tenemos Isaac, la época de los patriarcas. Cuando deja el tiempo de los patriarcas y ya el pueblo de Israel se establece como pueblo, ya Dios empezó a levantar gente que los guiara. Entonces arranca un Moisés, sigue un Josué, después viene la dispensación de los jueces, que eran libertadores, pero no había dispensación de profetas. Y ustedes saben muy bien que el Antiguo Testamento, aún el Nuevo Testamento con el don de profecía, fue muy fuerte, ¿no? Fue uno de los dones que Dios utilizaba. Pero en el Antiguo Testamento, la voz de Dios no venía en un CD, eran los profetas, porque tampoco tenían toda la escritura, tenían algo de los escritos de Moisés. Pero ¿qué pasa con todo lo que era la dispensación del pueblo de Dios? Cómo Dios lo tenía que guiar, hablar, las exhortaciones, las correcciones, todo era por medio de los profetas. ¿Y quién fue el primer profeta? Samuel. Si ustedes van al capítulo 3, yo digo de leer, ahora vamos a leer el 4, pero miren lo que dice el 3:19. 3:19, primera de Samuel 3:19. Y Samuel creció, no se olviden que Samuel era un Samuelito chiquito durmiendo al costado del arca, pero creció. Y dice, creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Esta es la primera vez que aparece un hombre como mostrando la dispensación de los profetas. Si bien Moisés tenía palabra de Dios y todo eso, no era una dispensación, eran patriarcas, eran hombres que guiaban, pero ahora los hombres que van a guiar y tener la voz de Dios son los profetas. Después Dios va a levantar sacerdotes, un desastre. Los sacerdotes, miren, en toda la Biblia, patriarcas, sacerdotes, profetas, jueces, apóstoles, bueno, de todas las dispensaciones que Dios fue levantando desde Génesis hasta Apocalipsis, la única dispensación que falló fueron los sacerdotes. Horrible. Si rescataba 2 o 3 sacerdotes, bueno, anotalo bien ahí, porque eran, pero súper. Sí, pero falló, fue un desastre total. Se levantaban buenos sacerdotes, por supuesto. Tenemos un Josías, tenemos sacerdotes que eran pero una barbaridad. Pero no estamos hablando de que una golondrina no hace verano. La dispensación de los sacerdotes, un desastre total. Bueno, y siguieron los sacerdotes tergiversando todo, la palabra, hacían lo que decía, era una mafia. Bueno, imagínese, usted tendrá, creo que un mejor ejemplo que esto, imposible. Cuando Jesús nace, había una camada de sacerdotes como Anás, Caifás, Juan, Alejandro, el calderero, el otro, que era una mafia. Controlaban el gobierno, porque si bien eran los que controlaban el Sanedrín, el templo, también controlaban el gobierno. Y no se olviden que acá en Uruguay no pasa eso, pero a nivel mundial, todo lo que es Sanedrín, Papa y todo eso, controlan los gobiernos. Sacan y ponen, eso ya lo saben en la historia. Sacan y ponen gobierno como ellos quieren. Ahora, cuando Jesús viene a la escena, había una mafia que era increíble. Y uno dice, ¿qué nació ahora? Anás y Caifás son malos de ahora. No, ya venía la camada bastante torcida. Entonces, pero lo que no falló a Dios, no le falló bajo ningún concepto, fueron los profetas. Si bien se levantaban también algunos profetas falsos, lea Jeremías, lea algunos de los pasajes que habla de los profetas falsos, falsos maestros, falsos pastores, dice Jeremías, ¿verdad? Que curraban y que como dice el dicho, mataban para sus propios provechos. Ahora Samuel arranca, es el primero. Entonces tenemos que Samuel es profeta, es sacerdote con un peso que no se imaginan ustedes.
Pero no se imaginan ustedes el peso que tiene Samuel de sacerdote. Y les voy a explicar por qué. Porque lo levanta Dios mismo de sacerdote, siendo que Elí tiene hijos y tendría que quedar supuestamente los hijos. Pero los hijos eran un desastre, entonces Dios dice, esto no corre. Sí, pero en cuanto a la herencia les toca a ellos. Dios dice, les tocará a ellos. Pero este pibe que está durmiendo al lado del arca, este es. Y era el Samuelito. El Samuelito que cuando joven dijo, habla Señor porque tu siervo oye, recuerda la frase. Fue el único hombre, mayoritariamente hablando en la Biblia, que Dios después le dice, habla siervo porque tu Señor oye. ¿Escuchó lo inverso? Primero dijo Samuel, habla Señor porque tu siervo oye. Y Dios después le dijo, habla siervo porque tu Señor oye ahora. Entonces quiere decir que fue uno de los hombres que más Dios le contestó. Entonces tenemos que es uno de los primeros, o sea, el primer sacerdote que abre, ¿verdad?, lanza de punta a toda la profecía que va a venir hasta el Apocalipsis. Imagínense lo que estoy hablando. Mucho. Es sacerdote. Es sacerdote, llamado por Dios. Pero a su vez es juez. Es juez. Él juzgó a Israel. Dios lo levantó como un líder, como un cabecilla. Si bien no tenía tanta estrategia de guerra, pero sí tuvo que guiar, ¿verdad?, al pueblo de Dios bajo condiciones más que infrahumanas. El enemigo y los filisteos estaban allí y él tiene que guiarlos. Y le voy a decir algo más. La cuarta cosa que él podía tener, de hecho se lo ofrecieron en bandeja, se lo obligaron casi a tenerlo, era de rey. Y él dijo, no, bajo ningún concepto yo voy a ser rey de ustedes. Y no quiso ser rey. Dice que Dios tenía que gobernar sobre ellos, no un hombre. Pero estamos hablando entonces de un hombre muy especial. De los pesos pesados de la Biblia, y uno de los que tenía más cargo también. Ahora, fíjense lo que pasa en el capítulo 4. No voy a ingresar mucho en la historia, pero por lo menos que tenga algo presente acá. Dice así, capítulo 4 de 1 Samuel. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Estamos hablando de una distancia de 5 kilómetros, no más. No más entre Ebenezer y Afec. Mire, cuando nosotros demos, tal vez fines de diciembre, ¿verdad?, vamos a estar dando un poco de historia, y ahí yo voy a mostrar un poco el tema de lo que es la geografía en la Biblia. ¿Sabe que la gente, los mismos cristianos, nunca ponen atención en la geografía? Si hay algo que yo me fijo, lo primero que me fijo cuando hay datos geográficos, es la geografía. Si me dice Ebenezer y Afec, en uno está el enemigo y en otro está el pueblo de Dios. Yo no voy a ir a la tabla de Copetti para la tabla logarítmica para ver cuánto es el coseno de 5.522 o la tangente. Entonces usted dice, Leite, estás loco. No tenés que mirar en matemática, tenés que agarrar geografía. Entonces, acá hay algo de geografía atrás, ¿verdad? No mucho. Pero hay en internet, usted puede bajar. Sí, atrás de la Biblia tiene algo. En la misma página lo trae. O algo en la misma página, ahí está. Pero si usted por ahí no lo tiene, no tiene algo, a veces los datos del lugar no están en el mapa. Porque no es un mapa, es una cartografía bíblica completa. Pero hoy por hoy en internet usted pone descargar mapas bíblicos y podés bajar 150 mapas sin saber la distancia. Entonces es muy importante, si el texto bíblico da un lugar geográfico, nosotros mínimo indispensable tenemos que saber dónde estaban. Estaban a 5 kilómetros. ¿Ustedes saben lo que es 5 kilómetros en el campo? Nada. Mucho. ¿Vos por qué no lo caminaste? Sí, lo caminé. 5 kilómetros en el campo, les voy a explicar algo. Vos pegás un grito y te pueden escuchar. Sí, no estamos hablando que no hay monte, no hay nada, ¿no? 5 kilómetros cuando no hay edificio, porque 5 kilómetros en Montevideo es muchísimo. Son 50 cuadras, y si yo grito en mi casa no me escuchan en 18 ejidos. Pierda cuidado que no. Pero en el campo, 5 kilómetros. Pero, ¿no ha escuchado usted el tren a 6, 7 kilómetros en el campo? El eco. Pero se escucha porque se va transmitiendo, salvo que haya mucho monte, alguna montaña o algo. Le doy este dato porque si bien 5 kilómetros
Bueno, sí, Mónica, 5 kilómetros para mí hoy es muchísimo. Para caminar. Sí, para caminar no lo voy a caminar. Ahora, lo que le quiero decir es que en aquel entonces, 5 kilómetros, un pueblo gritando, pierda cuidado que lo escuchaba. Pierda cuidado que lo escuchaba. Y fue lo que escucharon. Un pueblo gritando de alegría. Y dice el versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Una buena pregunta, hermanos. Es una buena pregunta, hasta podríamos decir una pregunta sana, porque uno podría decir, si Dios prometió al pueblo de Dios, Dios le prometió a su propio pueblo, que siempre iban a tener la victoria ante el enemigo, y principalmente con los filisteos, es una buena pregunta cuando vas a pelear, perdés, Señor, no nos prometiste la victoria. Entonces ahí donde viene el diálogo. Yo tengo ¿cómo le puedo decir? La posibilidad, no, yo tengo cuando Dios lo avala, ¿verdad? Tengo el aval, ¿verdad? De alguna manera. La aprobación. No solo la aprobación, tengo la autoridad de alguna manera de decir, Dios, ¿qué pasó? Ahora, si yo le pregunto qué pasó, tengo que tener el oído despierto, bien abierto, para escuchar qué es lo que pasó. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios, ¿qué pasó que fuimos a pelear con los filisteos y perdimos? Bueno, muy bien, si yo estoy preguntando, ahora debo de escuchar. Y acá es donde viene el problema, porque ellos preguntaron bien, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Acá está el primer problema. Si nosotros preguntamos, vamos a imaginar, Dios, ¿qué está pasando con mi vida? Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, te puedo preguntar si vos me has prometido tener gozo, felicidad, alegría, mansedumbre, templanza y tener la paz del Señor y el gozo y la alegría y todo eso. ¿Por qué me está pasando esto en mi vida? Es una buena pregunta. Siempre y cuando siga la cosa adelante, porque si yo solo cuestiono a Dios, Dios, ¿estás de vivo? Y agarro, tiro todo y me voy a hacer la mía, no, entonces no. Ahora, si yo pregunto y estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios, entonces entramos en un diálogo. Entonces dice Héctor, ¿querés saber lo que está pasando? Sí, quiero saber, porque hay algo que no me cierra en el coco. No me cierra. Entonces dice, bueno, sentate y te voy a explicar. Y ahí viene la cosa. Ellos no esperaron a escuchar a Dios. Ellos dijeron, che, ¿qué pasa con Dios que no nos ayudó? Fuimos a la batalla, perdimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, ¿sabés lo que hacemos? ¿Sabés lo que hacemos? Vamos a 100 kilómetros. Eso sí, había que patear, Había que patear. No es lo mismo 5. Uno puede caminar, el promedio que dice los que corren, los que caminan, 5 kilómetros por hora. Tranquilo. Sí, yo caminaría un poquito más, tal vez, ¿verdad? Pero dicen 5 kilómetros por hora. Yo hago 8 por hora cuando voy a la Rambla. Pero tranquilo, vamos a imaginar termo y mate y no caminando por la Rambla que está parejito, sino con piedra, una cosa así. 5, muy bien. 100 kilómetros hicieron. Pero no lo hicieron todo de una, porque había que pernotar, había que dormir, había que descansar. Si el arca la tienen que traer, la tienen que traer los levitas, tienen que rotar los levitas, se tienen que santificar los otros, tienen que agarrar los otros, traerla en el hombro. El arca no era una cosa livianita, era una caja pesada, forrada en oro. ¿Sabe lo que pesaba eso? Un laburo increíble, pero aparte tenían que descansar, tenían que venir los otros levitas que ya se habían santificado, iban rotando los de la familia de Coré porque no podía traerlo a nadie más. Un laburo. Ahora ellos no le preguntaron, Dios, ¿qué pasa que perdimos? Queremos saber cuál es la causa. No les importó la causa. Lo que les está importando es que le vaya bien en la vida. Y acá hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque nosotros podemos caer en la misma tontería, sin querer, ¿verdad? Dios, ¿qué está pasando? Con mi salud, con la economía, con mi vida emocional, sentimental, con la familia, con el perro, el gato, el loro, qué sé yo. Podemos hacer 10.000 preguntas y todas son sanas. O mejor dicho, todas deberían ser sanas. ¿En qué sentido? En que yo después tengo que esperar que Dios me diga, bueno, ¿querés saber lo que está pasando? Claro, no me cierra, yo soy cristiano, te estoy sirviendo. Bueno, tranquilo.
Sentate ahí, te voy a explicar, o esto es una prueba, o esto es una lucha, o esto es esto, o es un tirón de oreja, o es algo que tenés que vivirlo. En fin, vamos a esperar a ver qué dice el Señor. ¿Vamos bien? Ellos dijeron, no nos interesa nada. Dios, sos un botón, sos un flaco botón, no nos estás ayudando, no estás con nosotros, no te siento que estás conmigo, me estoy viendo esto, y de repente uno se ve y dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto tranquilo, vamos a buscar el arca a 100 kilómetros. Porque si traemos la cábala, porque para ellos era una cábala, entonces dice el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo, 100 kilómetros de allí, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Segundo error. El primer error fue no esperar la voz de Dios. El segundo error es el famoso para que usted tiene en su Biblia. Para que viniendo entre nosotros nos salve. ¿Cómo para? ¿Qué es para? Propósito. ¿Desde cuándo el arca del pacto era como con fin y propósito de librarlos de un problema? Ahí está el otro problema que nosotros estamos teniendo. Creemos que Dios lo tenemos que tener para que nos libre de los problemas. Si es para eso, Amapá, hacemos una linda terapia de grupo, te dicen, qué lindo Leite te queda eso rayado. Es tipo semáforo Leite para que te vean así de 3 cuadras. Entonces me dejan contento. Hermanos, el arca que simbolizaba la presencia de Dios no era para salvarlos de un problema. Era para acercarse a Dios y fortalecerse aún en medio del problema. ¿Escuchó bien lo que dije? El arca no era para salvarlos de una batalla o de una guerra. El arca era, ¿usted recuerda un poco la historia del arca? El arca simbolizaba la presencia de Dios. ¿Qué había dentro del arca? Estaba las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un tupper con maná. Que simbolizaba, por supuesto, el alimento, la providencia, la vara de la autoridad, las tablas de la ley, la palabra de Dios, todo eso. Ahora, todo eso con forrado en oro, una caja de acacia, Éxodo 25 de las medidas. Era más de 1 metro y pico, 70 por 70 de alto, de acacia, forrado en oro, con 2 querubines de oro. ¿Sabes lo que pesaba eso? Con argollas en el costado porque no se podía tocar. Se tuvieron que poner unos valejones, forrado también, de 5 metros de largo y otro por el otro costado, y lo cargaban en los hombros los levitas, los hijos de Coré santificados. Un laburo para transportarlo, no podían tocar la tierra. ¿Recuerdan aquel que quiso tocarlo porque se caía? No quiso tocarlo, lo tocó. Sí, es verdad, lo tocó. Sí. No usa, ¿no? Usa. Superusa. El super usa. Lo tocó y murió. ¿Por qué? Porque la orden era no tocar. Bien, ahora resulta que en vez de traer la presencia de Dios para adorar, para exaltar, para rendirle culto, para decirle realmente que es Dios, recobrar fuerzas en Dios, para entender y comprender por qué habían sido derrotados ante el enemigo, porque era una pregunta que se tenía que responder. Si Dios nos prometió la victoria, ¿por qué estamos en fracaso? Es una pregunta para ustedes esta tarde y para mí. Si Dios nos ha prometido victoria, vivir con gozo, con alegría, con el gozo del Señor, porque si estamos amargados es una buena pregunta, Señor, ¿cuál es la razón que estoy amargado cuando tú prometes gozo? ¿Cuál es la razón que estoy preocupado o súper amargado y ansioso cuando tú dices colocando toda vuestra ansiedad sobre Él? O sea, hay una pregunta que se responde y la responde el Señor. Ellos no querían respuesta de Dios. Ellos lo que querían era solución solo para sus problemas. Si trayendo el arca a estos filisteos de porquería le ganamos, ya está, se terminó. Después, ¿por qué perdimos? Nos perdimos, no importa. Si traemos el arca y les ganamos, ya está, ese es el asunto. Hoy la vida cristiana se ha convertido en tratar de resolver problemas. Porque todo el mundo tiene problemas. Ahora, yo tengo una filosofía que hace años que la adopté y me da resultado. Por lo menos a mí, no todas las fórmulas son iguales, ¿eh? Usted sabe que un día alguien me dio una receta en papel, escrita en papel, y me dijo, Héctor, así lo hago yo. Era una lasaña muy especial, así. Yo dije, pero así, sí. Yo las hice.
Y no me quedó, pero para nada como lo hacía él. Y yo le dije, ¿en qué le erré? No sé, yo lo hago exactamente igual que vos. Vio esos casos de que alguien hace la receta, se la pasa, o por el estilo. Bueno, a veces las recetas no funcionan para todos, ¿no? La receta bíblica sí. Pero digo, las locas pasiones de los dichos o las frases o el estilo de vida. Yo tengo una filosofía que es, si el problema que tengo lo puedo solucionar, entonces no me hago problema. ¿Vamos bien? Si el problema que tengo no lo puedo solucionar, tampoco me hago problema, porque si no lo puedo solucionar, ¿para qué voy a hacer problema? Usted dice, pero es una pavada. A mí me da resultado. Si lo puedo resolver, no me voy a hacer problema por algo que voy a resolverlo. Ahora, si no lo puedo resolver, que la cosa está zarpada, tampoco me hago problema, porque ¿para qué me voy a hacer problema por algo que no lo voy a poder resolver? O sea, es una filosofía que parece muy tonta, pero a mí me hace vivir feliz. Y me hace algo. La segunda parte es fundamental. Me hace entregar el problema a Dios. Porque cuando yo no puedo resolver los problemas, Dios puede. Cuando yo lo puedo resolver, Dios dice, bueno, ponete las pilas. No me voy a quedar sentado de brazos y decir, señor, ¿me podés traer fideo? Anda a buscarlo, trabajar, carpí, pintar, qué sé yo, leite, quemar algunos kilos. Total, si bien voy pegando el estirón, voy creciendo, me tengo que alimentar, de todos modos el Señor dice, no te va a hacer nada mal si quemas algunos kilos laburando para comer. Entonces, si lo puedo resolver, lo resuelvo. Si no lo puedo resolver, entonces no me hago problema. Se lo entrego al Señor. Ahora, es una filosofía que parece tonta, pero es la que dice la Biblia. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Al pueblo de Dios, lo único que le importó no fue la relación con Dios, lo que contestaba Dios, por qué habían perdido. Era muy importante ese punto era muy importante. ¿Por qué perdió algo la vida? ¿Por qué? ¿Qué pasó, hermano? Son preguntas obvias. Si Dios promete felicidad y usted y yo no estamos felices, yo voy a hacer una pregunta, Señor. Algo está pasando. Y no en Dios, no en Dios, en mí. No estoy confiando, no estoy depositando el problema, como dijo Luis al principio, no estamos entregando la mochila. Yo me traje mi mochila, pero no la voy a dejar, yo me la llevo. Pero es de bendición. Ahora, hay algo que está pasando y queremos escuchar que Dios diga, Héctor, lo que estás haciendo es, te está faltando confianza, no estás leyendo la Biblia, no estás orando, no estás sirviendo, no estás buscando la esencia del Evangelio. Algo está pasando. Al pueblo no le importó nada. Dice, traigamos el arca, y miren cómo termina el verso 3, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo así, lo trajeron allá, el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que mora entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Obviamente es una genuina hipérbole, no quiere decir que hubo un sismo porque la gente gritaba, pero la imagen es muy vívida, tan vívida que a 5 kilómetros el enemigo se enteró, dice, ¿qué es esto? Fíjense el verso 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Acá quiero mencionar algo. A veces nosotros perdemos la perspectiva clara de quién es Dios. Creemos que Dios es solo el único que me tiene que ayudar. Tengo que ir a la iglesia porque Dios me tiene que ayudar. Tengo que ir a la iglesia porque tengo problemas. Tengo que ir a esto y esto. Yo sé que es un gancho muy bueno como anzuelo para el necesitado. De hecho, creo que todos nosotros, en el caso mío, sí, creo que todos nosotros hemos venido a la iglesia por algún problema. Nadie pasó frente a la iglesia y dijo, voy a ayudar a Dios. No necesito, no tengo problema, me sobran los millones de dólares, así que voy a entrar a esta iglesia y le voy a dar una mano a Dios, voy a ayudar a Dios, porque, o si no, se funde el Evangelio. No. Nadie pasó y dice, voy a darles una mano a estos perejiles de los aleluya. Todos hemos venido por una necesidad. Entonces es bueno, y yo lo veo en la Biblia también, y lo vemos en el diario vivir cuando evangelizamos, que las personas se acercan porque tienen una necesidad. ¿Sí o no? Por supuesto.
Ahora, cuidado con nosotros que tenemos 150.000 años de la iglesia. Acercarnos el sábado porque tengo una necesidad. Y Dios dice, ¿y cuál es el problema? No, es que tengo que buscarte a ti porque quiero resolver el problema. Eso es traer el arca de Silo, hermano. O yo ir a donde está el arca. Es lo mismo. No. Uno tiene que saber que el servicio a Dios es adoración a Dios y rendirle culto a Él. Ahora, ¿que todos tenemos necesidades? Sí, correcto. Que todos pedimos en esta tarde o cuando sea por las necesidades de los demás y por las nuestras, es correcto. La Biblia dice que tenemos que pedir, tenemos que interceder, tenemos que... Pero el propósito de la vida cristiana no es acercarnos a Dios para que Él me libre de los filisteos. No, es gravísimo error. El propósito de la vida cristiana es honrar su nombre. Y hay 100 maneras de honrar su nombre sin pedir fideo, hermano. Ni azúcar, ni hierba, ni nada por el estilo. La primera es viviendo una vida consecuente a la palabra de Dios. La segunda es hablar de Él a todos lados. ¿Cómo lo estamos haciendo acá en San Luis, no? Hablar de Cristo, ¿verdad? Ahora, cuidado con presentar solo un evangelio asistencialista, tipo Mides. Venga. ¿Y usted me va a ayudar? Sí, tenemos azúcar, fideo y hierba. ¿Tiene tarjeta pobre? No tengo, no importa, somos cristianos, se lo damos. Está bien eso, Eso tiene que seguir estando siempre. Jesús lo hizo y los hombres, y Santiago nos enseñó que si viene alguien con frío, desnudo, con hambre, no podemos decirle, idos en paz y calentados, hermano mío. No, vamos a ayudarle. Pero cuidado que el evangelio se convierta solo en un asistencialismo. O sea, dar asistencia, tipo Mides, tipo, ¿cómo es? No, esta empresa, subsistencia, el INAO, o el que te da comida, ¿cuál es? Linda, ahí está, el Linda. Tenemos que hacerlo. Y siempre se hizo. Desde el 2002, cuando hacíamos la olla con el Tata, ¿recuerdas? La olla grande, ¿verdad? Y dábamos para todo. Seguiremos haciendo si hay que hacerlo ya. Pero cuidado, que el evangelio no es olla popular. El evangelio es que nosotros que somos crecidos sepamos que debemos de adorar a Dios. No hacemos 100 kilómetros asilo para recuperar el arca para que me ayude de este problema. No, si hago 100 kilómetros, que lo puedo hacer, es para adorarle, para exaltarle, para rendirle culto, para decir lo que Él es, y aunque me venga caminando para atrás con el zapato agujereado y venga el enemigo otra vez a jorobar, no importa. Vamos a adorar a Dios. Y el pueblo de Dios no lo entendió. El enemigo dice, uy, la quedamos. Qué paradoja la vida, ¿no? Cuando el enemigo escucha los gritos a 5 kilómetros, que era normal escucharlo, mandan a averiguar. Vos andás a ver qué pasa. A ver si se adelantaron el carnaval, a ver si paró la lluvia, no sé, a ver, ¿por qué están tan contentos? Y fueron y volvieron y dicen, no, lo que pasa es que trajeron el arca. El enemigo tiene una perspectiva de enemigo pero clara, dice, la quedamos, llegó a la presencia de Dios. ¿Tenía más respeto a ellos que...? Sí, captaron que quien estaba ahí era la presencia de Dios y ellos dijeron, con Dios no podemos jugar, con Dios no podemos pelear. Y el pueblo de Dios, en vez de captar la idea que estaba la presencia de Dios, dijeron, trajimos la patita de conejo. Ahora sí, tenemos la pirámide, mirá qué energía, o sea, ahí era una cábala. Una patita de conejo, era Biblia abierta en el Salmo 91. No, hermano, esas cábalas, ese fetichismo no corre. Ese fanatismo no corre, hermanos. Lo que corre es entender y comprender que el problema está. Por algo perdieron. Es un problema real, no es ilusorio esto. No es una ilusión óptica. Perdieron, dice el texto, perdieron. Hay un problema real y en vez de atacar la raíz del problema real, están colocando una curita encima de un cáncer. O sea, no sirve para nada. Bueno, dice el verso 7, y cuando los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Traducción al español de Uruguay, dice, hasta ahora veníamos bien, ahora la quedamos. Esa es la traducción. Ahora, muchachos, la quedamos.
fue tanto el impacto de la presencia de Dios que ellos dijeron, ahora vamos a tener que pelear de verdad, esforzarnos de verdad, porque ahora peleamos contra el mismo Dios. Qué raro todo esto. Miren el 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Todavía sabían de la historia, recordaban la historia, y si el pueblo de Dios hubiese recordado la historia, no estarían haciendo esa estupidez. Pero se olvidaron del Dios que envió 10 plagas en Egipto para liberarlo de mano de Faraón. Se olvidaron. Dice el verso 9, esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Esto se llama miedo, chucho, susto. Están arrugados, tenían miedo, temblaban ante la presencia de Dios. Hermanos, es que a veces estamos tan mal acostumbrados que ni nosotros sabemos el poder de Dios. No es que no sabemos, no entendemos quién tenemos nosotros. Y como no entendemos que tenemos a un Dios poderoso, vamos a asilo y tratamos de arreglar la situación. O tratamos de hacer algo para que el problema yo no lo tenga más. La vida cristiana no es sacarse los problemas de encima, es ver por qué vinieron. Problemas siempre vamos a tener. Algunos te lo van a hacer, otros los generamos nosotros, otros problemas son parte de la prueba de Dios, es Dios mismo que lo coloca, otro lo tira el enemigo, y hay que saber también cómo saltar esos obstáculos del enemigo. Entonces la vida cristiana no es no tener problemas, la vida cristiana es servir a Dios y cuando hay problemas saber cómo enfrentarlo, con la fuerza de Él. Bueno, pelearon. El asunto es que en el verso 10 pelearon, pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Ahora, si la primera vez se impactaron y le preguntaron a Dios, Dios, ¿qué pasó que perdimos 4.000 hombres? Deberían preguntar a gritos ahora, ¿qué pasó que con tu presencia aquí perdemos ahora 30.000 hombres? No 4.000, no 4.000, 30.000 hombres. Sumando la pérdida del arca, que era la presencia de Dios, sumando que los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, mueren. Sí, encima le llevan el arca, le chorean el arca. Por 20 años. Y dice el texto, más adelante dice el texto, que el pueblo de Dios, no se olviden que en aquel entonces el contacto que tenían con Dios era a través del arca, era la manera que tenía. Hoy no, hoy dice Hebreos 10:19, que por causa de que Cristo murió en la cruz, todos nosotros tenemos entrada libre al cielo. ¿Recuerdan? Hebreos 19, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo por su sangre, todos ingresamos ya. No precisamos arca, no precisamos el urín y el tumín, que era lo que tenían para consultar, no precisamos sumo sacerdote, no precisamos sacrificar un animal, un sacrificio e implorar el perdón de Dios una vez al año, nada de esas locas pasiones. Una vez que Cristo murió en la cruz, ahora mi vida ingresa directamente al cielo. Ahora, con más razón deberíamos entender que los problemas no se resuelven tratando de agarrar cosas de aquí de la tierra, sino de buscar la presencia de Dios, la guía de Dios, y saber por qué vino, cómo vino, cuál es la respuesta. A ellos no les interesa, perdieron 30.000, y miren lo que pasa. Verso 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni y Fines, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli tenía 98 años. Muere también, ¿sabía? Porque cuando se entera la noticia, se cae para atrás, era un hombre gordo, pesado, y se desnucó. Y muere otra muchacha también, o sea que es todo un desastre, todo un desastre. Viene el 13, he aquí que Eli estaba sentado en una silla, vigilando, junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Mire, Eli, que era un veterano de 98 años, él se había apartado bastante de la presencia de Dios. Pero le había quedado algo. No, le había quedado algo en el corazón todavía. Él sabía que lo que importaba allí era la actitud del hombre con la presencia de Dios. Él lo sabía. Si bien está haciendo cualquier cosa, es como cuando los cristianos hacen cualquier cosa y saben que están haciendo cualquier cosa. Sí. Bueno, Eli sabe que está haciendo cualquier cosa, pero de repente se queda vigilando y él dice, ¿qué está pasando el pueblo y el arca? ¿Qué está pasando? Y dice que
Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dada la nueva, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Realmente, hermanos, Ofni y Fines eran hijos que ya se habían desviado bastante de la familia de Elí, de la presencia de Dios, de todo. Cuando Elí se entera de la muerte de los hijos, obviamente sintió el golpe. Pero cuando se enteró del arca, de lo que el pueblo estaba haciendo con la presencia de Dios, él dice: acá viene la derrota para todos. Y dice el 18: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, miren lo que sigue pasando. La mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada de la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Muere también su nuera. Y uno dice: ¡pah! Si nadie pregunta qué está pasando. Pero cuando perdieron 4.000, preguntaron, cuestionaron a Dios: Dios, ¿por qué nos has herido hoy delante de los filisteos? ¿Qué está pasando, Dios, que no nos está pasando las cosas bien? Siguieron poniendo curitas en el cáncer y se entró a pudrir todo. Elí tiró una frase, dice: ¿qué han hecho con el arca? Dice: la han despreciado. La presencia de Dios la han despreciado. La nuera dice: el arca que pasó la robaron. Y ahí, ¿verdad? Un embarazo complicado y muere. Todo un desastre. Nadie pregunta, Deberían preguntar: Dios, ¿qué nos está pasando que está pasándonos esto? Es muy sencillo. Cuando nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas mal, no vamos a preguntar. Si yo le robo plata del bolsillo, yo le voy a decir: hermano, ¿me parece mal que le haya robado plata? Dice: pero por supuesto, qué susceptible que está, qué amarrete, ¿no se dejan robar ustedes? Cuando alguien está haciendo las cosas mal, no pregunta. Cuando yo quiero hacer algo que no es bueno, escuche bien, yo no voy a ir en oración. Por eso muchos cristianos no oran por ciertos planes, porque ya saben que están mal. ¿Para qué vas a ir a Dios y no te va a decir: ¿por qué me preguntás si sabes que está mal? Entonces, para no sentir el peso de la conciencia de algo malo, tratamos de no consultar con nadie y lo hacemos lo más rápido posible, cosa que nuestra conciencia no nos acuse mucho. Hermanos, es un desastre esto, total, pero total. El arca no se tenía que haber traído para que lo salve. El arca no era una cajita de sorpresa, no era una cábala. Se tenía que acercar a la presencia de Dios para que lo sane, no para que lo salve, para que lo sane internamente. A veces nosotros venimos: yo he escuchado esto, pero vez tras vez, no, tengo que ir a la iglesia, porque no sabes cómo ando. ¿Y cómo andar? Con una mala relación con Dios. No, ando corto, un bobita. Pero andá, acredité entonces. Yo voy a venir a la iglesia. Hermanos, tengo que ir a la iglesia por tal cosa. Está bien, yo no estoy diciendo, ni me vaya a entender, de que nosotros no vamos a estar recurriendo a la mano de Dios, al sustento de Dios, a la protección de Dios, a todo, porque en definitiva todo es de Él. Pero cuidado, la motivación no es: voy a la iglesia porque tengo problemas. No, vaya un psicólogo. Nosotros venimos a la iglesia para adorar a Dios.
esa adoración hacia Dios, vamos a recibir el bálsamo, la protección, el cuidado, el sustento, y lo va a hacer conforme a su equidad, conforme a lo que Él ve. Fíjese los discípulos cuando están en la barca. Maestro, ¿no tienes cuidado que nos morimos? Se despierta y ¿qué hizo Jesús? El Marcos reprendió y de la gran tormenta se hizo gran bonanza. Pero cuando Pablo está en el barco yendo hacia Roma, eran 14 días que cada día Dios soplaba más fuerte y termina destrozándose la barca, y a duras penas llegaron todas las islas de Malta, pero llegaron todos. Entonces uno dice, ¿por qué Dios no hizo el milagro como en Marcos 4 de gran bonanza? Soberanía de Dios, hermano, no sé eso. A veces nos preguntamos, pregunta sana, Señor, ¿cuánto tiempo más voy a estar con este problema? Y digo, Dios, ¿vas a responder? Y dice, no, tranquilo, seguí luchándola, sigue buscando mi fuerza y yo te voy a dar la solución. Claro, nosotros quisiéramos saber cuánto. Ojo que no es muy positivo saber cuánto. Pues si él te dice 18 años. ¡Ah! No, ya está, vámonos, vámonos. Claro, no es muy positivo que te diga cuánto. Claro, si te dice 15 minutos, yo ya sabía, gloria a Dios. No, verso no. Por eso vine. Por eso vine, claro, gloria a Dios, yo estoy contento así. Me puse colores bochincheros así porque estoy contento. Ahora, hermano, le voy a decir algo. No es muy positivo. Una vez uno me dijo, a mí me gustaría saber cuándo muero. Vos sos loco. En el momento que te enterás cuando morís, ya empezaste a morir. Porque empezás a contar los días para atrás. Che, vas tachando como en la cárcel, ¿viste? Vas tachando así. Vos sos loco. Vamos a vivir día a día. Cada día tiene su propio afán. Vamos a disfrutarlo con el Señor todos los días. Cuando te llegue, te llegue. ¿Para qué quieres saber? Porque normal, quería saber. Me gustaría saber que Dios me diga cuándo voy a morir. ¿Estás loco? Aunque te diga, en el 2028, ya marchaste, vas a decir, mirá, el 2028 ya empezás a sacar cuenta. A ver, que esto, lo otro, qué mandamos a hacer hasta el 2028. No, ya empezaste a morir ese día. Todos los días estás muriendo, te queda un día menos de vida. Sin embargo, así, todos los días es un día más que tengo yo. ¿Sabía? Pero un día más. Mañana domingo, si llego. Si no llego, te sabe que hay velatorio y bueno, ¿qué va a hacer? Pero si mañana llego y abro los ojos y es domingo, pues gracias Señor por este día, un día más. Ahora, el pueblo de Dios no lo entendió, lo que era adorar a Dios, lo que era acercarse a Dios, no por los panes y peces. Jesús rezongó en Juan 6 por aquella gran multitud que había atravesado el mar de Galilea, y él los vio y dice, pero ustedes laburaron toda la noche. Pero laburaron por los panes y los peces, laburan por la comida que perece. Qué lástima que laburaron un montón. Pero porque vieron los panes y peces, la multiplicación que había hecho él en el otro lado. Dice, ¿por qué no laburan por la comida que no perece? Lo que permanece para siempre. Entonces, esa filosofía del nuevo, la filosofía de este mundo, de acercarse a donde está la bendición, de acercarse a donde está el provecho, ¿verdad? Así hacen los políticos, gente que se tira ahora con los políticos y se arriman, y si usted es político, no me consigue una chapa para el rancho, sí, yo te consigo, bueno, muchos se arriman, no por una convicción de pensamiento, para conseguir una chapa. Usted no me puede conseguir que venga un tractor y me abra la zanja acá. O sea, se van a acercar mucho por el provecho propio, pero no por una convicción de pensamiento o de su ideal. Y la iglesia evangélica a veces dejamos el ideal sólido de exaltar el nombre del Señor por fideo, azúcar, hierba, dolor en la nuca, un problema en casa, esto y lo otro. Y eso va a venir. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que no queda descartado de que Dios ve mi necesidad económica, emocional o sentimental. No, hermanos, es mi bálsamo. Pero el pueblo no lo entendió. Y para finalizar, miren lo que pasó en el capítulo 7. Después de 20 años. 20 años, Increíble. Capítulo 7. Por supuesto que del 4 al 7, usted tiene que leer eso en su casa. ¿Sabe que el arca la tomaron los filisteos? Se les complicó con el dios de ellos, ¿sabía? Tenían el dios Dagón, que era mitad pez y mitad hombre. Cuando lo pusieron el arca al lado del dios Dagón, ¿sabe lo que le pasó al dios Dagón? Hizo ¡pah!
Y uno dice, qué raro, terremoto es el que dijo, algo pasó. Lo volvieron a poner y se vuelve a caer con la trompa y las manos hacia abajo. Entonces uno se avivó y dijo, pará, esto no es casualidad. El Dios nuestro está cayendo siempre de pico en el piso ante la presencia de Dios. Vamos a sacarlo. Entonces lo sacaron y ahí se les complicó porque la fueron pasando de gente a gente, de pueblo a pueblo, y donde llegaba el arca había cocoa, se le armaba cocoa por todos lados. Hasta que al final alguien se avivó, después de 20 años, y dijo, mira, esto quema la mano. Uy, si la devolvemos, vamos a devolverla. Ensillaron unas vacas ahí y la mandaron. Y le voy a decir algo, la mandaron sola, usted tiene que leer el texto. Y las vacas fueron derechito a donde tienen que ir. Las vacas son mucho más obedientes que los cristianos, Bueno, entonces dijeron los filisteos, no, esto no quema las manos, no, esto no tiene que estar. Cuando llega el arca, capítulo 7, vinieron los de Kiriat Jearim, fíjese, el arca había pasado en algunos lugares, ¿no? Y dice, y llevaron el arca de Jehová a la puerta de la casa de Ben-Hadad, situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ya hemos visto este texto, no solo lamentaba, sino que buscaba con ansia la presencia de Dios, no estaba. Algunas versiones dice eso, por mi versión dice, lamentaba en pos de Jehová. El original dice, buscaba con ansia la presencia de Dios y no estaba. ¿Alguna versión lo dice? La mía. A ver qué dice Rocío. El arca permaneció en Kiriat Jearim. Durante mucho tiempo, pasaron 20 años, todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Buscaba con ansiedad al Señor, no lo tenía. Porque en aquel entonces, no se olviden que la manera de acercarse a Dios era traer el arca. Por eso hicieron mal en traer el arca para que los libre de una batalla. No era una patita de conejo, era el lugar de la presencia de Dios. Aquí la casa de Dios, ¿no? O sea, el lugar de encuentro de Dios hombre puede ser acá, hoy sábado en este templo, puede ser su casa luego de noche, o fue de mañana, o fue el viernes. No importa eso. No es el lugar físico que me va a dar bendición. De hecho, me puede dar humedad. Pero es el lugar de encuentro yo con mi Señor. Ahora, cuando llega el arca, ellos estaban desesperados. ¿Y saben lo que iban a hacer? Lo mismo. Entonces, en el capítulo 3, versículo 3, que lo voy a dejar acá, por supuesto, pero se los voy a mencionar, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Sabe lo que le está diciendo? Muchachos, la batalla contra los filisteos no es si está o no está el arca. El problema con los filisteos de la victoria no es si está o no está el arca. Porque iban a hacer la misma estupidez. Yo lamento que usted no puede leer algunos versículos en el hebreo, pero le adelanto. Lo que van a hacer ellos es saltar como hace 20 años atrás. Saltar y gritar. Cosa que otra vez el enemigo a 5 kilómetros se entere. Y cuando Samuel ve esto, dice, momento, ¿qué van a hacer? No, que llegó el arca, hay que hacer una fiestita, hay que festejar, hay que hacer una faldita parrillera, una hamburguesa, algo hay que hacer. Dice, no señor, lo primero que tienen que hacer es limpiar su corazón, sacar los dioses que están adentro, servir a Él, se tienen que arrepentir, y si quieren tener victoria, tienen que tener una relación con Dios. Y el arca no importa del corazón de ustedes. Fíjense bien, dijo a toda la casa de Israel, si de todo vuestro corazón os volvéis, habla de convertirse. Quitad los dioses ajenos, o sea que iban a saltar. Iban a saltar, y gloria a Dios, aleluya, los carros faraón. Con porquería en el corazón. Cuidado con esto, hermanos, Cuidado con simular adoración y un montón de cosas cuando nuestro corazón todavía está sucio. O tiene algo sucio. Porque por ahí no es que estamos sucios continuamente, pero algo nos ensució. Y cuando algo nos ensucia, ¿qué tenemos que hacer? Todo, usted y yo. Limpiarnos. No yo, recurro a la sangre de Cristo, confieso y Él me limpia. Pero no me voy a poner a saltar si mi corazón está sucio. Esta gente iba a saltar, gritar, llegó el arca y dice, quitad los dioses ajenos, escuche bien, y Astarot de entre vosotros. O sea que estaba Astarot, que era un dios, que era el dios de los filisteos, de los fenicios que iban a ser después, más otros dioses.
O sea, había un montón de cosas en su corazón, pero lo que ellos querían era resolver el problema. Por eso, cuidado con no caer sin querer en presentar un evangelio asistencialista. Venga y Dios le va a bendecir, ¿eh? Yo le voy a dar ahora fideo, azúcar y yerba, le doy un surtito, cortito, pero se lo doy. Y si usted se congrega, Dios lo va a bendecir. Capaz que si se congrega, va a tener problemas, los vecinos lo van a cascotear, los familiares al enterarse que es aleluya. Ahora, va a decir, mira, yo no te ayudo nada. No te ayudo nada, si vos eras de mi religión te ayudaba, pero yo no te puedo ayudar, sos de otra religión. O sea que hay que entender que Dios va a ayudar. Por supuesto, es el más interesado en ayudarnos a todos. ¿En qué aspecto? En todo. Salud, vestimenta, emociones, sentimientos, la parte psicológica, morfe, todo lo que usted quiera. Todo lo que a usted se le antoje, Dios es el más interesado en ayudarnos. Pero lo que más quiere de Él, y nos creó para eso, es para su gloria. Entonces dice, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servir. Y mire ahora, y os librará de la mano de los filisteos. No era un problema del arca, era un problema de relación con Dios. Entonces los hijos de Israel, menos mal que lo hicieron, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Quitaron a los Baales y a Astarot. O sea que los Baales, interesante, ¿no? Porque los cananitas tenían los Baales. El dios Dagón era de los filisteos. Fueron a buscar dioses extranjeros. Astarot era de los fenicios. Ellos tenían dioses de prestado. Dagón es el mismo de la ciudad de Nínive. Sí, exactamente el mismo. Exactamente. Ahora, era una mezcolanza. Tenían de todo en el corazón, eso sí, vamos a gritar y a saltar y a adorar a Dios. En verso 4, entonces los hijos de Israel quitaron. Esto es muy bueno y le voy a decir algo. Porque la obediencia, o en la obediencia, viene la bendición. Y quitaron fue de verdad, quitaron a Baal, a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua. Sacar agua siempre era símbolo de arrepentimiento. Sacar agua y tirarla, ¿no? Eso está en varias partes de la Biblia. Y la derramaron delante de Jehová. Era una actitud de arrepentimiento. Y ayunaron aquel día. La palabra ayunaron es dedicaron tiempo a solas con Dios. Y dijeron allí, mira lo que dijeron, después de 20 años, contra Jehová hemos pecado. Y uno dice, menos mal que después de 20 años le están poniendo nombre y apellido a toda la artimaña tratada ahora, la venían tratando, trayendo de taquito, ¿no? Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ahora se dio vuelta la tortilla. Y qué lindo cuando se da vuelta la tortilla, pero Dios está en el plan. ¿Recuerdan la primera batalla 20 años atrás? El pueblo estaba agrandado, decía, nos comemos como pan. Y el enemigo decía, uy, la quedamos, acá marchamos, si no peleamos de verdad somos boletos. Esa fue la actitud. Una actitud de arrogancia. El pueblo de Israel hace 20 años atrás. Una actitud que ellos decían, nosotros les ganamos porque tenemos el arma. Ahora se invirtió la cosa. El pueblo de Dios dice, vamos a pelear con los filisteos, qué tremendo, busquemos la presencia de Dios. Y los enemigos estaban agrandados diciendo, los vamos a comer como hace 20 años atrás. ¿Y qué pasó? Verso 8, entonces dijeron los de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová, escuche bien, Dios, no el arca ni la estrategia de ellos, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo en Bet-Cal. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y después sigue la historia. Ahora, qué interesante cómo se puede dar vuelta a los papeles cuando buscamos la presencia de Dios. No estemos pensando, aunque el ser humano vive pensando, ¿verdad? De zapatos, ropa, comida, plata. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar las cuentas y tenemos que... todos tenemos que pagar cosas.
Está bien. Y es bueno pensar porque indicaría que somos responsables. Ahora, el único problema es, la vida cristiana no es vivir pagando cuenta o vivir solo pensando en cómo hago plata para pagar las cuentas. La vida cristiana es servir a Dios y Dios se va a encargar. Ellos decían, ¿cómo podemos ganarle a los filisteos? Dice, tranquilo, ustedes vayan, voy a tener aquí clamando. Fueron, pelearon, realmente ni pelearon, solo tuvieron que corretear a algunos que se escaparon. Hermanos, la victoria no es trayendo el arca de Silo, la victoria es en obediencia. Vamos a ponernos de pie.